Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir un pasaje de la palabra en Lucas 16, 19. El tema es 10 cosas que están en el infierno que deberían estar en la tierra, y algunas de ellas precisamente en la iglesia. Bien, recuerdo que hace años, cuando yo era muy pequeña, tenía por ahí unos 8 o 9 años tal vez, mi madre me llevó a un culto en la noche. Recuerdo que era un culto en semana en la noche, y el predicador era invitado, dio un tema, y este era el título que le dio: 10 cosas que están en el infierno que deberían estar en la tierra. Yo obviamente era pequeña, pues nada de apuntes, y muchas cosas las capté, las memoricé, y ahora pues he querido nuevamente sacar este mensaje. No sé de quién es, sí, no sé quién hizo, o sea, lo que hicieron fue como una metáfora, una comparación entre aquí este relato de Rico y Lázaro, lo que muestra, la realidad que muestra del infierno, y lo que es, lo que hace falta en la iglesia, ¿sí? Bien, entonces de esta manera leo lo que es Lucas 16, 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue sepultado por los ángeles, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bien, es un relato que es algo real, algo verídico, y que nos muestra la realidad del infierno. Es un tema que la iglesia ya no quiere abordar en estos días, en estos tiempos. En estos tiempos se prefieren otros temas que no nos confronten con la realidad de las cosas. Pero ignoramos que en cualquier momento podemos morir, o puede morir un familiar. ¿Y cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué será de nosotros si despreciamos a nuestro Salvador? Bien, el infierno es real, es tan real, aún más real que el mundo físico que podemos tocar, palpar. El infierno es algo real, los sentidos espirituales son más reales. Bien, entonces, volviendo a este pasaje, vamos a tomar de allí esa metáfora. Dice lo primero:
lo que está allá en el infierno, que debería estar en la tierra y precisamente en la iglesia, son las almas. Lo primero, las almas no deberían estar en el infierno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios no crea el infierno como un lugar de castigo para el ser humano. El ser humano no fue creado para ir a ese lugar, sino que por la desobediencia del hombre, por su orgullo, es que ha tenido que ir a parar a ese lugar. Pero las almas que hoy están allá, las millones de almas, todos los que a diario mueren, la gran mayoría de ellos van y son arrojados como basura allá a ese lugar de tormento. Las almas, ¿dónde deberían estar ahora, en este momento? En las iglesias, en la iglesia, en las diferentes congregaciones, la iglesia general, la iglesia universal, la iglesia que ama y que busca al Salvador, la iglesia que adora a Dios. Si usted va a su congregación el próximo domingo, el próximo miércoles o el día que se reúnan, usted va a ver, lo más probable es que haya muchas sillas vacías. Hay espacio para muchas personas, para muchas almas. Ahí están los espacios vacíos de gente que deberían estar allí, pero que no están allí. Tristemente, para muchos de ellos ya la oportunidad está terminada, ya no hay oportunidad para ellos, ya están en tormento, ya están en condenación, ya están sufriendo las consecuencias de la ira de Dios. ¿Pero por qué? Por su pecado, por su maldad y por no reconocer al Salvador, a su Salvador. Entonces, lo primero son las almas. Segundo, si vemos allí, bueno, Lázaro, ahí está, el rico, ¿cierto? Que no se nombra, no sabemos cómo se llama, tal vez porque no fue importante, porque quedó como anónimo, no conocemos su nombre, tal vez por lo mismo que les había dicho, así como el joven rico, así como aquel anónimo que no quiso redimir a Ruth, así quedó anónimo. Bien, entonces, lo segundo, si vamos allí al versículo, dice... En el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Cuando ya estaba en ese lugar de tormento, dice, alzó sus ojos. O sea, ¿qué podemos ver que hay allá? Hay vista. Ellos miran, ellos pueden alzar sus ojos y pueden mirar. Allá hay claridad, allá se ve con claridad. Allá todos los sentidos son más agudos que acá en la tierra. Allá se puede mirar todo lo que hay a su alrededor, se puede observar. Es más, ellos miraban y alzaban sus ojos, miraban hacia el cielo, miraban hacia arriba, tal vez buscando ayuda, buscando consuelo. Pero tristemente en la iglesia debería de haber eso mismo. Dice la palabra, puestos los ojos en Dios, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros como iglesia debemos de alzar nuestros ojos y mirar a Jesús. Nosotros miramos cuando vamos a la iglesia, nosotros miramos todo menos a Jesús. Miramos cómo está el de la alabanza, cómo está vestido, cómo está el pastor, cómo está la esposa del pastor, a los hijos del pastor. O sea, miramos a ver si es joven y está buscando pareja, a ver quién hay por acá, con quién me cuadro, a ver el celular. O sea, cuando vamos a la congregación, ahí miramos todo menos a Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Por la distracción que hay, porque muchos no están orando, muchos les queda difícil concentrarse, muchos van a dormir a la iglesia, empieza la predicación, empieza la oración y van a dormir. ¿Por qué? Porque no están poniendo su mirada en Dios, en Jesús. Y allá sí alzan sus ojos y miran, ponen la mirada en Dios. En la iglesia debería haber eso, pero no lo hay. Es decir, hay como una ceguera, ¿sí? Allá ellos pueden ver claramente todo a su alrededor. En la iglesia muchas veces hay ceguera espiritual. Y aún en la tierra, eso no es solamente en la iglesia. Generalmente en la tierra hay eso. Hay ceguera espiritual, hay una venda que no les permite ver la realidad, lo que Cristo quiere que nosotros veamos,
Cristo quiere que desaparezca esa venda que hay en muchas personas, pero la gente continúa con la venda de la religión. La religión los tiene vendados sus ojos, los tiene vendados y no les permite ver más allá. Tercer punto. Vemos, ahí estamos en el 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba en tormento. Entonces él, dando voces, dijo. Entonces, ¿qué hizo él? Daba voces y habló. Dijo, ten misericordia de mí. ¿Sí? Mire, allá en ese lugar se pide misericordia. Ese es el lugar donde las personas ya piden misericordia. Se pide misericordia cuando ya no la hay. El infierno no es un buen lugar para pedir misericordia, porque el infierno es un lugar de las oraciones no contestadas. Ciertamente Dios tiene sus oídos cerrados para las oraciones que se hacen allá. Allá las almas oran, claman, ruegan, hacen lo que sea, pero allá tristemente ya nada se puede hacer por ellos. Mientras que la iglesia sí debería de pedir misericordia. La iglesia debería estar haciendo esto, no solamente por cada uno, sino por su familiar, por su conocido, por su vecino y aún por su enemigo. La iglesia debería estar pidiendo y clamando en todo momento, pidiendo misericordia. Nosotros no lo hacemos como deberíamos. Nosotros difícilmente estamos cumpliendo con pedir misericordia por los demás, por sentir compasión por el otro. Tristemente, esa es la realidad. No lo estamos haciendo, no pedimos misericordia. Allá ellos piden misericordia, pero allá misericordia no hay. Tristemente, es así. Bien, otro punto, y estamos allí. Dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Bien, allí vemos que hay sed. Sí, otro punto es que hay sed, pero ese lo vamos a dejar para el final. Lo menciono solamente, luego lo explico al final. Vamos al siguiente punto. Dice, porque soy atormentado en esta llama. Y aquí va el siguiente punto y es fuego. Hay una llama de fuego, hay un gran tormento. Él está atormentado en una llama. ¿Qué quiere decir esto? El infierno es un lugar donde donde está lleno de fuego, un fuego que perturba, un fuego que atormenta, que quema, que no alumbra. El fuego del infierno no alumbra, no da luz. Es un fuego malo, asfixiante, es como el azufre. Unido a esto, dice la Biblia que allá es el lugar de fuego y azufre. Esto es asfixiante, esto es terrible. Allá, ese fuego es malo, es destructivo. El fuego nunca se apaga. Esas son las características del fuego que hay allá. Pero acá en la tierra, precisamente en la iglesia, debería haber fuego. Pero no este fuego malo, sino el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu de Dios. Dice la Biblia, no apaguemos al Espíritu, no contristemos al Espíritu con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Señor nos manda a estar avivados. Dice la palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde envía Jehová bendición es cuando hay reunión, cuando se reúnen los santos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero es donde está el fuego. ¿Qué más representa ese fuego del Espíritu Santo? La oración, la alabanza, ¿cierto? Recordemos lo que no tenía la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis era carente de vida, era una iglesia muerta, era una iglesia fría, algo así como algo, se escuchaba tal vez un silencio sepulcral, era así, un lugar típico de muerte, de muertos. Esa era la iglesia en Sardis, la iglesia muerta.
Pero el Señor no quiere que nosotros estemos así. El Señor quiere vernos fogosos, avivados, alegres, cantando, adorando a Dios. Pero no solamente por una emoción, no, que en todo tiempo ese fuego esté en nosotros. Qué bueno cuando llega un nuevo convertido a la iglesia y dice amén, aleluya, y usted lo ve dispuesto, hablando, no se avergüenza, que en todo momento se le ve ese fuego, y usted, ay, qué bueno este hermano. Pero qué triste es cuando los hermanos van a la iglesia con pereza, no se les ve fuego, se están sentados mientras estamos alabando a Dios y Él está sentado, Él está en el celular, o sea, está apagado, está tibio, está en una situación deprimente, no hay fuego en Él. Entonces el fuego de Dios debe estar en su iglesia. Todos deberíamos movernos en el fuego de Dios. Bien, siguiente punto. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, le dijo, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero entonces, ¿qué más vemos que hay allí? Hay memoria y hay conciencia. Entonces dice, acuérdate, ¿sabes? Y él recordó, ¿sí? El padre Abraham le dice, acuérdate. O sea, hay memoria. En ese lugar hay memoria y en ese lugar se tiene conciencia de lo que se está viviendo en el momento. Él recordó que tenía 5 hermanos. Vemos que él mismo dijo, 5 hermanos tengo. Entonces, ¿qué hay allá? Hay conciencia, hay memoria, se recuerda todo. Además, aparte de los tormentos de las llamas, del infierno, del gusano que nunca muere, y de la sed y de todo eso que hay ahí, el azufre asfixiante, está la conciencia de recordar. ¿Te acuerdas cuántas veces alguien te predicó el evangelio y rechazaste a Jesucristo? Tienes conciencia, tienes memoria, recuerdas todo clarito, recuerdas cuántas veces rechazaste a Jesús, cuántas veces te burlaste cuando te predicaron, cuántas veces quisiste cerrar tus oídos para no escuchar la palabra. Y te molestaba y eso te ofendía, o sea, no era algo que quisieras, tú lo desechabas. Eso se recuerda allá. Y la conciencia que hay allá, la memoria que hay allá, debería de estar no solamente en la iglesia, sino también en la tierra en general. ¿Por qué? Porque debemos hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que Él nos dio la vida, que Él nos dio el alimento, que Él nos da todo lo que necesitamos, todo lo necesario para vivir, lo tenemos de parte de Dios. Él se ocupa de sus criaturas. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a olvidar de las cosas que ha hecho Dios? ¿Cómo no vamos a tener conciencia nosotros como iglesia, la situación en la que estamos viviendo? ¿Cómo el mundo no es consciente de lo que está pasando, de lo que está viviendo? ¿Cómo cada uno, en vez de buscar de Dios, ver que son los últimos tiempos, cómo cada uno prefiere el fin de semana, la borrachera, las orgías, prefieren todo lo que no agrada al Señor? Es decir, no hay conciencia de nada. La gente vive sin conciencia. A la gente no le importa, no le interesa realmente. Tienen su conciencia cauterizada, no les importa la situación en la que se encuentran. Cuando ellos despierten a la realidad, ya va a ser demasiado tarde, ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber esperanza para ninguno de ellos. Ya será demasiado tarde. Tristemente es así. Dice que el padre Abraham le dice que recuerde, ¿no? lo que pasó, que Lázaro había recibido males, que él viene sin nada, nunca quiso ayudar, con sus bienes no quiso ayudar. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Bien, entonces lo que nos está diciendo es que había una gran cima. Recordemos que antes, al otro lado, antes de la cruz de Cristo, antes de que Cristo muriera por nosotros, estaban todos los que morían, unos estaban en el seno de Abraham, en el lugar de reposo, y otros estaban en el lugar de tormento, en el Hades. Pero digamos que los que estaban en el lugar de reposo no podían ver a los que estaban en el lugar de tormento, pero los que estaban en el lugar de tormento sí podían ver a los que estaban en el lugar de reposo. Pero entonces él clamó y dijo, déjame ir allá, y alcanzó a ver a Lázaro, ¿sí? O sea, estaban juntos, ¿sí? En ese lugar. Recordemos los 3 días cuando Jesús muere, dice, llevó cautiva a la cautividad, hizo esa separación, ya se separó, ya
ya no están juntos, ya no están así como estaban antes. Pero había una gran cima que los separaba. Sí, estaba en ese momento. Ahora, esa cima debería estar no solo en la iglesia, también en la tierra. ¿De qué? El pecado. Esa separación entre el pecado y nosotros, que muchas veces no vemos. La iglesia de Cristo no distingue muchas veces entre lo santo y lo profano. No hay una distinción. Si no tienen discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A eso se refiere esa parte. No, la iglesia debería mostrar la diferencia. ¿Cómo? En su manera de hablar, en su manera de ser, de actuar, ¿sí? En muchas cosas, en todo. Mira, la iglesia es diferente. La iglesia es luz, no hay tinieblas. En la iglesia no debería, así como nuestro Padre es un Padre de luz, la iglesia debería andar en luz. La iglesia no debería de andar en tinieblas, en lo más mínimo. Y tristemente no hay separación, no hay diferencia entre el justo y el pecador. No hay diferencia. Entonces ya no hay esa separación. Todo está como a un mismo nivel, tristemente. Entonces es un llamado para que busquemos de Dios. Bien. Entonces, dice versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. Bien, otro punto de estos es el ruego, el rogar por que el Señor envíe obreros a su mies. Sí, él dijo, Señor, te ruego para que envíes a Lázaro. Allá se pide por obreros, para que vayan y prediquen. Y en la iglesia, tristemente, no estamos orando para que el Señor mande obreros, ni nosotros mismos queremos ser obreros en la obra del Señor. Mire, la Biblia dice que los obreros son pocos, que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Sí, había un pastor que decía, y los pocos flojos. Y así es en muchos casos. Los pocos obreros a veces somos flojos, a veces no hacemos lo que deberíamos hacer. Y la iglesia no ora. Mira, hay 3 maneras de hacer misiones. La primera es yendo, cuando Dios te ha enviado. Y no necesariamente es ir a otra nación, no necesariamente es ir a otro país. Dios nos ha llamado a hacer la obra de la reconciliación a todos, a toda la iglesia. Y para eso no necesitas dinero para salir. A los que Dios envió a otro lugar, ellos sí necesitan dinero, ellos sí necesitan sostenerse donde Dios los ha llamado. Pero si Dios no te ha llamado a otro lugar, a tu vecino, para eso no necesitas dinero. Entonces lo primero es yendo, lo segundo es orando. La oración es importante, la oración es importantísima, que nosotros oremos, que nosotros pidamos a Dios, que nosotros oramos y pidamos al Señor para que guarde, para que provea a aquellos que están en el campo misionero. Y lo tercero es dando. Dar es una manera de colaborar, de contribuir en la obra misionera. Si usted no puede ir, usted sí puede dar y puede apoyar al que está dispuesto a ir, al que ha dejado todo, al que ha dejado su familia, al que ha dejado su trabajo, al que ha dejado todo con tal de alcanzar a otros para Cristo. Usted sí puede hacer, mucho podemos hacer, todos podemos servir en la obra misionera. Es cierto que la obra de Dios nunca se ha detenido por falta de dinero, pero sí se ha estancado muchas veces. Es la triste realidad. Sí se ha estancado muchas veces por la falta de recursos, porque a la iglesia de Cristo no le gusta contribuir en la obra de Dios. Entonces, en ese lugar, tristemente, sí se ruega para que el Señor envíe obreros. Pero pues el Señor les dijo, pues allá sí hay obreros, allá sí hay profetas, allá sí está Moisés, que representa la palabra, la ley, y los profetas, que somos todos nosotros los que estamos aquí hablando,
Obviamente se refiere primeramente a los profetas de la Biblia, a la Biblia escrita como tal, pero también usted y yo, que somos los obreros que llevamos el mensaje, que también somos profetas, ¿sí? No en el sentido de los 5 ministerios, pero el que anuncia el mensaje de Jesucristo en cierta medida es un profeta de Dios, que habla, que anuncia, es una atalaya. Bien, dice, te ruego pues, entonces hay ruego, te ruego pues, para que les testifique. Ya hablamos de eso, ¿no? Deseo de testificar, a fin de que no vengan acá ellos también a este lugar de tormento. Bien. Entonces, otro punto que le dice, sí, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. O sea, ahí el rico estaba arrepentido y mostró que si alguno de ellos fuera, ellos también se arrepentirían. Es decir, hay un deseo de arrepentimiento. Hay un deseo de arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Ya es tarde. Ya para arrepentirse en el infierno es demasiado tarde. Ese arrepentimiento ya no vale de nada. El arrepentimiento debe estar ¿dónde? Acá, en la iglesia y en la gente. Eso sí es general. No solamente en la iglesia, es también en la tierra. Generalmente el arrepentimiento debe estar, no solo en la iglesia, en la tierra. Todas las personas deberían arrepentirse de su maldad. En la iglesia también necesitamos arrepentimiento como iglesia. Dice la palabra de Dios que si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Entonces la iglesia también necesita el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para los de afuera, para la iglesia también, porque la iglesia también cometemos pecado, también le fallamos a Dios en muchas áreas. Como en el estudio de Juan, que también estoy dando en este momento, no son errores, no, es pecado. Al pecado hay que llamarlo pecado y no errores. ¿Por qué? Porque Jesús no perdona errores, Jesús perdona pecados. Y no podemos disfrazar, maquillar, porque si hacemos eso, entonces no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios en llamar a lo que Dios llama pecado, nosotros también llamarle pecado. Entonces ahí no puede haber perdón, porque si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión sincera, entonces ese es el punto. Bien, estamos ya finalizando. Bueno, entonces otro punto que aquí no nombré, creo que fue el clamor. Bueno, allá hay clamor, allá se clama, allá se pide, ¿cierto? Es diferente, bueno, viene siendo el clamor por misericordia, pero hay clamor, ¿sí? Bien, pedir misericordia y clamor, bueno, ese puede ser el mismo. Y otro puntico, o sea, 11, sería amor por la familia. Vemos que él amaba, mostraba un amor, decía, bueno, yo no quiero que ellos vengan acá. Yo no quiero que ellos vengan acá. No quiero que mi familia venga acá. O sea, se muestra un amor por la familia, que es normal que amemos nuestra familia. Pero ese amor debería estar no solamente en la iglesia, también en la tierra. En la tierra debería haber amor por la familia. En la iglesia y en la tierra debería ese amor, esa intercesión por la familia. Que ninguno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, dejemos de orar por nuestra familia, que sintamos amor, compasión, que cada día el amor por la familia no es regalarle plata, no es llamarlo todos los días. El amor por la familia es orar por ellos, predicarles de Cristo para que no vayan a ese lugar de tormento. Eso es amor, amor por la familia. Si usted no desea, si usted ama a un familiar, usted no quiere verlo sufrir, no quiere verlo en condenación. Bien, hablando de todos estos puntos, el infierno es un lugar fácil de entrar, pero imposible de salir. No es posible salir de aquel lugar. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, que no tengamos miedo de el que puede destruir y matar al cuerpo, al que puede matar el cuerpo. Que tengamos miedo, que tengamos temor al que puede matar y destruir no solo al cuerpo, sino al alma en el infierno, es decir, al Señor Jesús. Nuestro temor no debe ser a un sicario, a alguien que pueda asesinarnos.
físicamente, pero el alma no la pueden destruir. Nuestro temor debe ser a Dios, el que nos creó, el creador nuestro. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el infierno es ese lugar donde las oraciones no son contestadas, es el lugar donde el gusano de ellos no muere, donde día y noche serán atormentados, día y noche. No quiere decir que vaya a haber día y noche, sino que quiere decir dando la idea de eternidad, es decir, eternamente van a ser atormentados esas personas. De ese lugar no, nadie sale bien librado. Ya ellos saben que no tienen esperanza, es un lugar donde ya no hay esperanza. Sí, ya no hay esperanza, ya no se menciona más a este pobre hombre, a esta pobre alma que está ya sufriendo. Pero hoy la palabra para nosotros, y ahí con eso concluyo. Recordemos que hay sed. Sí, ese era el punto y con este es el que voy a terminar. Acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia. El Señor aún en su último mensaje nos está llamando, nos está haciendo un llamado para que el que tenga sed venga y beba. Bien, si bien el infierno es un lugar donde hay sed, este rico quería que solamente Lázaro fuera y mojara su dedo en agua y se lo pusiera. O sea, eso no calmaría su sed jamás. Eso es dando a entender que aquel que rechaza al dador de la vida, jamás su sed va a poder ser saciada. Aquí nosotros, si tenemos sed, buscamos de alguna manera y podemos saciar nuestra sed. En el infierno hay sed, pero esa sed debería de estar en la iglesia y también en la tierra. Sed de Dios, sed de la palabra, sed de buscarle más en oración, orando, ayunando, leyendo su palabra, escudriñando su santa palabra. Esas cosas. Si hiciéramos todo esto, estamos demostrando que realmente tenemos sed de Dios. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí en el capítulo 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es un llamado maravilloso. En el último capítulo de la Biblia, el Señor Jesucristo está haciendo el llamado para el que tenga sed, venga y beba gratuitamente, sacie su sed. Así como la mujer samaritana dijo, Señor, yo quiero de esa agua, dame de beber de esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo a tomarla. Dame agua viva. Esta mujer samaritana fue saciada. Ella sació su sed porque ella, mientras estaba con vida, pidió y Dios sació su sed. Así es con cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros que tenga sed, que venga, que hay fuente inagotable. Tenemos que venir a Jesús, quien es la fuente de la vida. Él es el agua de vida dispuesta, disponible para todos nosotros. No despreciemos hoy la salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo. En el libro de Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a todos, venid y comprad sin dinero vino y leche. Vengan y beban, vengan gratuitamente, que las puertas de los cielos están abiertas para todo aquel que quiera. El Señor está haciendo el llamado ahora que hay vida, ahora que hay oportunidad, ahora. Si usted escucha este mensaje es porque todavía tiene oportunidad, porque todavía el Señor está haciendo un llamado, y ese es el propósito. Sí, en la iglesia debe haber sed, pero no solamente en la iglesia, también en la tierra. Si usted no pertenece todavía a la iglesia de Cristo, usted debe de tomar del agua, del ofrecimiento que Jesús le está haciendo, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tenga una sed física, no solamente espiritual, esa sed es física también, que será eternamente y jamás podrá ser saciada su sed. Pero dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es de que el Señor está con las puertas abiertas, está con los brazos abiertos, dispuesto a dar lo que usted necesita. Solamente usted tiene que disponerse y tiene que dejar de un lado la rebeldía, tiene que dejar de un lado su orgullo. Busca de Dios,
que el Señor le ama, el Señor le perdona, el Señor le bendice, el Señor está dispuesto a perdonar su pecado, su maldad. Él está dispuesto. El Señor no quiere que usted vaya a ese lugar de tormento. Recuerda que el infierno no fue creado. No es un lugar bueno para usted, ni es bueno para ningún alma, para ningún ser humano. No. No debe ir usted a ese lugar. No vaya a parar allá. No vaya a ir a ese lugar. Y no piense. Cuando ya usted quiera salir de allá, ya esté como en medio de un tubo, donde no haya manera, donde no va a haber manera de salir. Por más que usted mueva sus manos, mueva sus pies, más se va a hundir. Porque así es. Así dice la palabra. Serán atormentados todo el tiempo. Entonces este es el llamado para buscar de Jesús. Bien, le agradezco a usted que escuchó este mensaje y sobre todo que lo ponga por obra, que no sea tan solamente un oidor olvidadizo, sino que sea un oidor, pero también un hacedor de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Una torta.